Vamos a estudiar Efesios capítulo 1. Efesios fue escrita, esta carta del apóstol Pablo, esta epístola del apóstol Pablo, fue escrita a la iglesia de los Éfesos, una iglesia que estaba ubicada en Asia Menor, una iglesia que se caracterizaba por grandes batallas espirituales obtenidas, una iglesia de empuje, una iglesia de avance, una iglesia gloriosa, una iglesia que mostraba la gloria de Dios. Pero al transcurrir el tiempo, esa iglesia se corrompió. Hay un peligro, y es corrompernos cuando Dios nos usa, cuando vemos la gloria de Dios fluir, cuando vemos que Dios hace sanidades, milagros, liberación, cuando vemos que Dios hace grandes cosas. Porque el peligro que corremos es corrompernos si no entendemos que es de Dios el poder. Amén. Entonces, esta iglesia se corrompió porque en el año aproximadamente 300 y algo, 25 a 400, Constantino, el emperador de Roma, agarró a la iglesia y le dio, la oficializó como religión oficial del Estado. Y entonces empezaron a meter indulgencias, corrientes doctrinales que venían de otros mundos en ese momento, y empezaron a mezclarse dentro de la iglesia, y la iglesia empezó a perder su poder, empezó a perder su gloria, empezó a perder lo que tenía de Dios hasta el día de hoy. Pero Dios quiere volver para estos años, antes que Él venga, quiere volver a tener una iglesia gloriosa. Amén. Una iglesia que demuestre la gloria de Dios en su vida. Y para eso se escribió esta carta de los Éfesos, o los Efesios, donde hay una serie de cosas ahí que nosotros necesitamos ver y entenderla, ¿verdad? De cómo Dios le habla a la iglesia, de cómo Dios quiere que la iglesia sea, de cómo Dios quiere que la iglesia camine, de cómo Dios quiere que la iglesia viva, de cómo Dios quiere que la iglesia actúe. Entonces, en esos años, cuando Constantino oficializa la religión, entonces comienza la indulgencia, vienen corrientes doctrinales de otro lugar, y de repente se empiezan a poner imágenes en las iglesias, y la iglesia comenzó a perderse, comenzó a corromperse, comenzó a perder la verdad de la palabra. Y entonces empezaron, y se conoce hasta el día de hoy pues como la iglesia tradicional, la iglesia católica. Pero déjeme decirle que hubo un remanente que no se contaminó con esa práctica, y que ese es el remanente que se conoce hasta hoy en día como la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia cristiana evangélica, que no se contaminó con esa práctica, y que muchos de ustedes estaban en esa práctica, y Dios los sacó de ahí, los hizo volver a la iglesia que Cristo fundó. Amén. Amén. Cristo no fundó la iglesia católica, Cristo no fundó la iglesia evangélica, Cristo no fundó la iglesia Testigo de Jehová. Cristo fundó una sola iglesia, una iglesia. De esa iglesia que Él fundó salieron los testigos, salieron los mormones, todos han salido de esa iglesia que Cristo fundó. Y la iglesia que Cristo fundó está basada en el cimiento de verdad, de la verdad,
absoluta, que es la palabra de Dios. Sí, amén. No se corrompe. La iglesia que él fundó no, ¿cómo le dije la vez pasada? La verdad, no. Ay Dios. Bueno, la iglesia que él fundó, que Dios fundó, no compromete la verdad del Evangelio por otra cosa. Mantiene la verdad del Evangelio, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces leemos Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que leamos cada uno del verso 3 en adelante. Yo voy a leer el 3, ustedes me leen el 4 y así vamos. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, a la cual nos hizo hacer el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, en él asimismo tuvimos herencia. Entonces díganle al hermano, ¿oír lo que tenemos? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la carga de nuestra herencia, la gracia de Dios, para la alabanza de su gloria. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a todos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y vuelva a su hermano, quédelo viendo y dígale, mira lo que te va a dar Dios. Léase. ¿Qué dice? El Padre de gloria, dígale, te va a dar espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de quién es Él. Lee el otro. Vamos, ¿y cuál es su preeminente grandeza de su amor? De su poder para que nosotros lo creemos. Para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual
sobre todo con principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas también, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Veámoslo todo, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias. Dígale, Señor, esta mañana, que esta palabra pueda entenderla, pueda ser revelada a mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pablo empieza esta carta haciendo un saludo, y en el saludo él dice: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Él. O sea, que por la voluntad del Señor Él fue apóstol. Entonces, por la voluntad de Dios, yo soy pastor. Por la voluntad de Dios, usted es un líder, usted es un ministro de alabanza, usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces dice: por la voluntad de Dios. El verso 2, hay dos cosas que Pablo habla ahí y le desea a la iglesia: gracia y ¿qué más? Y paz. ¿Qué le dice? Gracia y paz. Miren qué interesante es. El pecado no es, escúcheme bien, ofender tanto la ley de Dios. El pecado es ofender el amor de Dios. Porque una ley puede ser penada. O sea, una ley es penada. Una ley, usted la violó, cárcel, ¿verdad? O si te multan. Pero el amor no tiene reparo. La única manera de poder que el hombre pueda medio reparar ese pecado y ese error es pidiéndole perdón a Dios por transgredir su ley, pero también su amor. Porque todo es por amor. Él se entregó por amor. Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces, el pecado en sí no está en violar los mandamientos, en quebrantar el corazón de Dios. El pecado en sí está en quebrantar su amor. O sea, entender que su amor es grande, es incomparable, y el no corresponder a ese amor, eso es un pecado. No sé si me está entendiendo. Todo hijo de Dios, todo ser humano tiene que corresponder al amor de Dios, porque el amor de Dios es Él. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. Él es el amor. Por eso dice Juan, Dios es amor. Cuando una persona peca, ofende ese amor, lo ofende a Él directamente. Se revela en contra de Él. Entonces, el pecado aquí no es transgredir la ley. Porque si usted transgrede la ley, hay un pasaje que dice que el que desobedece a padre y madre muere. Dice que debemos de obedecer a nuestros padres y a nuestra madre para que nos
vaya bien. Lo contrario sería de que si deshonramos a padre y madre, nos va a ir mal. Esa es ley. Pero amor es más allá. ¿Cuántas veces su hijo ha fallado y usted lo ha perdonado? Usted lo ha recibido en su casa. Por amor, ¿verdad? Usted dice, mi hijo puede hacer cualquier cosa, pero es mi hijo. Hay padres que son, ¿cómo es la palabra? La cabeza. Que le otorgan todo el pecado y todo y le apañan todo al hijo. Pero hay padres que con amor lo corrigen, lo enseñan. Con amor lo corrigen, lo enseñan, lo educan. Y si el hijo se va de la casa, el padre siempre está ahí esperando que el hijo regrese, lo perdona, ¿verdad? Pero siempre lo corrige. Es que el amor no es apañarle todo al hijo. El amor no es apañarle todo lo que nuestro hijo, lo malo que nuestro hijo hace. El amor consiste en corregir. Cuando tú corriges a tu hijo, tú lo amas. Cuando tú no lo corriges, no lo estás amando, mentira. Lo que tenés es un sentimiento para él, pero no es amor. ¿Aló? ¿Por qué? Porque Dios al quien ama, disciplina, corrige. Entonces, escuche bien, el apóstol Pablo dice gracia y paz. La gracia es el don inmerecido. No nos merecíamos nosotros la gracia de Dios. No merecemos la gracia de Dios. Es el favor inmerecido. ¿Alguien se merece la gracia de Dios? No. Pero Dios nos dio su gracia. Amén. Y qué bonito caminar en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solo trae el perdón de pecado, sino que la gracia de Dios te destraba muchas cosas más en el mundo espiritual, secular, todo. Por ejemplo, usted va a un lugar, le dicen al pastor, no hay, pero a usted le dicen sí hay. Y entonces, ¿cómo es eso? La gracia de Dios. Amén. Entonces, la gracia de Dios destraba todo. Ahora, la otra cosa es que dice gracia y paz. La gracia trae consigo paz. Y no es la paz del mundo, es la paz que Cristo ofrece. Amén. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la paz de Cristo es la que todo hijo de Dios, todo nicaragüense necesita tener, la paz de Dios. Pero ¿cómo obtener esa paz de Dios? A través de la gracia. Si no tiene la gracia de Dios, no tiene paz. Y hay creyentes que tienen la gracia de Dios, pero viven sin paz. Perdieron la paz. Y la paz es fruto, ¿no? Del Espíritu Santo. Igual el amor es fruto del Espíritu Santo. Entonces, como creyente, como cristiano, usted necesita gracia y paz. Bueno, hermanos, gracia y paz necesitamos. Ahora, no me salga el día de mañana dándole la mano, gracia y paz, pastor. Pero lo va a hacer por favor. ¿Verdad? Entonces, pero necesitamos la gracia y necesitamos la paz del Señor. ¿Estamos claros?
entramos aquí. El verso 3. Pablo en su oración dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esa palabra en Cristo, en Él, en Cristo, esa palabra tiene un significado tremendo. Y esa palabra significa que ahora en Cristo, usted y yo, sí, ahora en Cristo, usted y yo vivimos bajo la influencia de Él. Amén. Vivimos bajo la influencia de Él. ¿Qué es vivir bajo la influencia de Él? Es seguirlo a Él, igual como todo lo que Él hace. Es modelarlo a Él, es verlo a Él, es reflejarlo a Él. Usted sabe que hay gente que en el mundo dice: no, hombre, para ser como ese mejor no soy nada. Dos cosas equivocadas. Número uno, el que dice para ser como ese mejor no soy nada, no sabe lo que se está perdiendo, porque la salvación es individual. ¿A quién no me va a salvar a mí? Que viva la vida como la quiere vivir, pero yo voy a vivir mi vida como Dios quiere que yo la viva. Amén. Si en la vida cristiana ese quiere tener 2, 3, 4 mujeres, quiere seguir hablando vulgaridades, perdón la expresión, ¿verdad? Quiere seguir hablando palabras soeces, es lo correcto, y quiere seguir hablando cosas, ¿verdad? Entonces que lo haga él, pero yo voy a buscar a Cristo y voy a vivir conforme Cristo quiere que yo viva. Que se condene él, pero yo voy a que presente un mal evangelio él, pero yo voy a presentar un evangelio diferente, el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, vivir bajo la influencia de Dios, de Cristo, es vivir como Él vivió. Es difícil vivir como Cristo. Es que no te estoy diciendo como Jesús, no te estoy diciendo en la parte divina, es en la parte humana. ¿Cómo anduvo Jesús en la tierra? Como hombre. Como hombre murió. Como hombre se cansó. Se montó en aquella barca, se durmió, ¿verdad? Como Dios no tenía necesidad de dormirse, ni tenía necesidad de sed, pero como hombre sí. Entonces, por eso Jesús dijo que lo modelemos a Él, que lo sigamos a Él. Todo lo que Jesús hizo es un modelo para que usted lo siga y yo lo sigamos. Por eso Él dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Entonces, vivir bajo la influencia de Cristo es vivir conforme a Él y a su palabra, es modelarlo a Él. Que en la casa, en el vecindario, sepan que en esa casa mora Cristo. Amén. Que en ese hogar Cristo reina, que en ese hombre Cristo reina, que ese hombre es cabeza del hogar, de la mujer, pero que ese hombre tiene por cabeza a Cristo. Amén. Amén. El hombre que es déspota con su mujer, con su esposa, que la maltrata, el hombre que la mujer le tiene que pedir hasta para la chintoma, porque no le da dinero, ese hombre está loco. ¿Cómo lo ponemos? Ese hombre está campeado, ¿verdad?
Pero si usted le dice a la pastora, enseñamos a que andan ahí en esa cartera, enseñamos al pastor a que andan ahí, allá está más dinero que el pastor. Y si él quiere irse a beber una sopa ahí y comprarla y no darle al pastor, el pastor va a comprar. el pastor compra la de él. Pero no, ¿verdad? No es así. Pero ella tiene recursos, ella mantiene recursos. No me tiene que pedir a mí para toma, para tomate, para cebolla, para esto, para lo otro. Más bien cuando ella dice que hay que ir a comprar un queso, a ver, cuéntame. Sí, pero de verdad, a ver, pues, lo tengo, pero yo le digo, a ver, pues, para que afloje, ¿no? Entonces, pero ese es, o sea, la idea es eso, ¿no? Que nosotros podamos entender que viviendo bajo la influencia de Jesús, vamos a ser mejores siervos, mejores siervas, mejores hijos, mejores discípulos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas. Ahora, ¿por qué si usted vive bajo la influencia de Cristo? Porque usted agarra otras influencias del mundo. Por ejemplo, muchos países copiaron las prácticas de Halloween. Las copiaron, las trajeron, en Nicaragua fueron ellos. Pero Halloween es allá, en Inglaterra, en esos lugares. Ahí nació, ahí se originó. ¿Por qué esa práctica debe influenciar al mundo hoy? Porque también el diablo ejerce influencia. Usted me va siguiendo por donde lo quiero llevar. El diablo también ejerce influencia. Y hay hermanitos que son influenciados por el diablo y no por Cristo. Vuelvo a ver a su hermano y dígale, ¿serás tú, seré yo? Yo creo que ninguno de los dos diga. Hay hermanitos que son influenciados por el diablo y no por Cristo. Porque su testimonio no se compara al testimonio de Cristo, de un hijo de Dios. Su práctica no se compara a la práctica de Cristo. Amén. Tan triste, hermano. Ya lo veo que ustedes están pidiéndole a Dios que suene ese chingo. Pero espérenlo. No importa que suene, escuchen. Miren, ¿por qué entonces son influenciados por el diablo? Y lo voy a hacer ¿para qué? Para hablar mal. Hay gente que le gusta hablar mal. No puedo, no tengo, soy pobre. Amén. ¿Alguien le habla? Aleluya. No puedo, no tengo, soy pobre, soy desgraciado, no puedo. Hablando mal, ¿verdad? ¿De dónde viene esa influencia? ¿De Dios? No. ¿De Jesús? No. El cristiano siempre tiene que decir, aunque no tenga, tiene que decir, no tengo hoy, pero yo sé que mañana Dios va a abrir puertas. Yo sé que mi Redentor vive, y no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de su mano. Amén. Entonces, ¿por qué el creyente es mal influenciado? Ahora, le voy a decir algo. El pastor, el líder,
Aún usted puede ejercer influencia para otros, para bien o para mal. No, hombre, no vayamos a la iglesia hoy, vamos a ver el partido. Vamos para la playa. Amén. No hay amén, es la verdad. No, hombre, nada, que tenemos servicio hoy. Sí, hombre, pero vamos a jugar, vamos a ver el juego, vamos a... Dios sabe que un domingo, y entonces ese es el diablo hablando. El día que el cristiano diga, no, es que Dios no es injusto. Dios sabe que la familia tenemos que cultivarla. La familia es lo prioritario. Entonces hoy voy a sacar el mejor del día para irme con mi familia. Cuando un cristiano habla así, está siendo mal influenciado por el enemigo. Porque yo le voy a decir, voy a la casa de Dios, después a las 12 salgo, una o más veces, y me vengo, agarro a mi familia, me voy a comer con ellos, o me lo llevo a la playa, o me lo llevo a San Juan, que al solo lo vayan a ver, ¿verdad? No comprarle nada, porque una agüita de San Juan es cariñosa, ¿verdad? Pero, por lo menos llevarlo a pasear, pero primero, a lo primero, lo de Dios. Amén. Entonces, el creyente dice en Cristo, eso significa que ahora vivimos bajo la influencia de Cristo. Amén. Y si vivimos bajo la influencia de Cristo, tenemos la capacidad de pensar como Cristo, como Jesús. Pastor, la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. ¿Está bien? Pero usted ya revisó por qué el Señor dijo eso. Ya fue a los versículos atrás y a los versículos adelante para poderle dar el contexto y saber por qué dijo eso. Pero dice la Biblia, para vosotros tenéis la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Él, tiene la capacidad de pensar como Él pensó. Y Jesús todo el tiempo pensó en hacer el bien, en amar al prójimo, en demostrar su amor. Jesús todo el tiempo pensó en ir al monte a orar, a subir a los cerros a orar, estar horas con el Padre. No, hombre, no vayamos a la oración. Ay, el pastor con esa oración ya está muy feo. Mas no sabe lo que se pierde. ¿Verdad que sí? Avancemos. Dice, según nos escogió, ¿cuáles son las bendiciones celestiales en Cristo? Uno, nos escogió, elección. Siéntase orgulloso que antes de que el mundo fuera creado, ya Dios sabía lo que iba a pasar con usted. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Será posible que ya Dios sabía que un día como hoy ibas a estar sentado aquí? ¿Por qué razón? Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es el Dios que todo lo sabe, que todo lo escudriña, aún lo más profundo de tu corazón. Ahorita yo te estoy predicando aquí, pero ahorita Él sabe lo que tú estás pensando con respecto a lo que yo estoy hablando. Amén.
Qué silencio. Sí, y ahorita Él sabe lo que tú estás pensando. Quizás estás pensando, hambre. Ay, 10 minutos. Faltan 5 para las 12. El mensaje se va a acabar. Y la sopa se va a terminar. Pero, déjala que termine, hermano. Entonces, escuchen, nos bendijo, nos escogió. Número 1, nos escogió. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Levanten la mano los santos. No, mire qué poquito santo hay aquí. ¿Cuánto creen en santos que orinan? Todos somos santos. Todos somos santos. ¿Y qué es ser santo? Ser santo es ser separado, escogido y apartado del pecado, de lo visto, para una vida mejor. La vida de Cristo en nosotros. Amén. Santo no es el que está allí. San Vicente, San qué, San Cura, Tadeo, ¿dónde está que no te veo? ¿Qué más? Ayúdenme ustedes que fueron. La Manalilla que fue la San Pedro que tenía la llave de la Iglesia Católica. Todos los santos, esos no son santos. Pudieron haber sido santos en el sentido de que un día entregaron su vida al Señor, está bien. Pero no solo ellos son santos. Usted y yo, que hemos sido comprados, redimidos por la sangre de Cristo, que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos santos. Porque somos separados del pecado. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Levanten la mano los que pecamos. Todos somos pecadores. ¿Verdad que sí? Pero la ventaja de esto es que ya no pecamos en inmoralidad como antes, en vicios como antes. Ahora pecamos de la manera en la que no oramos, en la que hablamos mal, en la que desobedecemos la palabra cuando dice perdona a tu hermano si lo ofendiste y no lo perdonamos. Es un pecado. Un pecado es desobedecer lo que Dios manda en su palabra. Sí, amén. No solo el fornicar, el adulterar, el tomarse unas cuantas cervezas, un cigarrillo, una droga, allá afuera un bailecito, ¿verdad? No solamente eso, pecado. Pecado es todo aquello. A ver, en el mismo verso 4:30. Quítese de vosotros ira, enojo, contienda, maledicencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ira. Sí, la ira, la gritería, todo eso. Amargura. Malicia. Todas esas cosas quítese de vosotros. Si usted es un cristiano, un hijo de Dios, Cristo mora en usted, Él ejerce influencia en su vida porque usted es iracundo. Porque usted es amargado. Porque usted vive pensando mal. Porque usted es contencioso. ¿Aló? Todos lo entienden. La esposa le dice, esa cortina es roja, no es de ella, es roja, no es de ella. Y le gusta contender a usted.
Le gusta contender con el suegro, con la suegra. Que Dios le ayude a los suegros, a la suegra, ¿verdad? Y al yerno y a la, dijo alguien, a la yerna, a la nuera. Pero, ¿por qué contendemos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué hacemos? Si Cristo ejerce influencia en mí, si la gracia y la paz de Dios están conmigo. La falta de relación. Eso es muy sencillo. Cuando usted mira un lugar cristiano peleando o haciendo cosas o pensando mal, mira a un cristiano entero, un evangélico cristiano, lo mira haciendo eso. Ese creyente dejó de ser influenciado por Jesús por seguir la influencia del otro. El otro siembra una semilla de mal pensamiento para con el hermano, la hermana, el esposo, la esposa o el hijo del otro. Entonces viene, y mire que viene el esposo, la esposa le pone clave al teléfono. Viene el esposo, le pone clave al teléfono. El esposo está en un rincón, la esposa está en otro lugar. Porque hay malicia, hay mal pensamiento, eso es pecado. Este aparatito tiene una clave para destrabarlo. No, la pastora sabe cuál es. Yo sé cuál es. ¿Qué van a hacer? Voy a llamar, espérate, porque yo ando más salvo aquí. Voy a llamar, tal vez una llamada más bueno. Ya comienza a hacer. ¿Por qué? Porque no hay malicia. Cuando hay malicia, dale la clave. ¿Y para qué? Dale. A ver, va escondido. ¿Qué van a hacer? Voy a hablar. A ver, y estamos ahí. Que no meta más allá. ¿Verdad? Porque no quiero que entre más allá. ¿Por qué escondemos? Eso es malicia. Y esto es pecado. Entonces, cuando ejerce influencia el diablo, somos maliciosos. Cuando Dios ejerce influencia en nosotros, somos las personas más que ayudan, más mansas, más tranquilos. Ok. Terminamos. Ok. Vamos al capítulo 11, al verso 11. En él mismo, ¿qué tuvimos en él? ¿Qué tiene usted en él? Herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de Dios. Algo, pero déjenme terminar aquí. Para ser, en amor a Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él. Déjenme terminar eso. La santidad no es chapa de pantalón, no es pintura. Eso no es santidad. La santidad es un estilo de vida que agrada a Dios, es modelarlo a Él. ¿Usted aquí? Es modelarlo a Él, es parecernos a Él, es apartarnos del pecado, de los vicios,
de la corrupción del mundo y seguirle a Él. Eso es santidad. Amén. Entonces usted va a encontrar en esto, en las redes sociales, un sinnúmero de predicadores predicando y ofendiendo a las otras iglesias y a los otros pastores, ministros, porque no predican de santidad según ellos. Y usted lo va a oír expresándose feo de ellos. Ahora, si usted señala aquí, ¿cuánto lo señalan a usted? ¿Qué dice la Biblia? Que primero mira la paja, que antes de ver la paja, que esté en el ojo de tu hermano, ¿verdad? Mira la vida, que esté en tu propio ojo. Esas personas que predican de esa manera y condenan a los pastores y a las iglesias con odio de esa manera, es algo que más miedo les tengo yo. Y le voy a decir el por qué. En Managua, un pastor me prestó a los jóvenes de Castillo del Rey que fuera. Sí, está bien, que vayan. Estaba en Monte Calvario, que vayan. Los muchachos llegan con un pantalón blue jean, café y una camisa negra de Castillo. Y el pastor dice: a ver, ustedes, los hombres de negro que vinieron de la iglesia acá, vengan a pasar. De una manera no correcta, lo recibieron. Y comienza a estar hablando y habló mal de unos de los jóvenes, porque la joven andaba con sus chapitas y todo. Entonces, está bien, no vuelvan a ir. Una semana más tarde, ese pastor había sido encontrado en adulterio con su secretaria. Una semana más tarde. Entonces, hay gente que yo le tengo más miedo. Esos que hablan así, sobre los que yo les tengo más miedo, porque son los que más en pecado están. Amén. Entonces la santidad, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? ¿Del pastor? ¿Del líder? Delante de él. Usted se puede esconder de mí, pero de él no nos escondemos. Amén. Santo y sin mancha. Vuelva al hermano, busque. Quiero ver si tenemos una mancha. Busque al hermano. Alguno le va a encontrar un montón de manchas. Pero el aspecto aquí de la mancha es algo que se vea, que está ahí obstruyendo la vida espiritual suya y mía. Una mancha en su corazón, en su vestidura, en su santidad, puede ser una falta de perdón. Ese es su manchón. Amén. La falta de perdón. ¿Cuánto han perdonado a su hermano aquí? Levanten la mano. Solo 3. Quede bien al hermano, díganle, hermano, si te he ofendido, perdonado. Pero el perdón es necesario porque es una mancha en su santidad. El chisme, wow.
Ahí hablan a la lengua de niños. El chisme es una mancha en su santidad. Gente que ve aquello y en carrerita van. Y la Biblia dice en Proverbio que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 Abomina su alma. es eso mismo. Entonces, dice los pies preciosos a correr hacia la maldad, ahí a poner. Y espero que ninguno de nosotros más nos hemos entregado por eso. Esa es una mancha en nuestra santidad. Entonces, escuchen. Vean. Ni un pastor, ni un líder, ni un ministro de alabanza puede pararse en este lugar si anda de chismoso. Imagínense el pastor de chismoso que anda levantando chisme, calumnia del hermano, de la hermana. De Michael, de María Alcalde, de Europa. No. Entonces, ¿por qué razón? Porque si aquí se para, allí está el altar, alguien que está en esa situación de pecado, todos ustedes están recibiendo de eso. Amén. Todos ustedes están recibiendo de eso. Por eso tenemos que cuidarnos, los que estamos aquí en el altar, cuidarnos. Por eso dice la Biblia, el que quiere ver días buenos en su vida, refrene, amada reserva. Usted vio que no podía y no puede, entonces vaya al médico y diga al médico, hacer una operación, cortarle la mitad de la lengua. Mejor entrar sin la lengua que con la lengua. Sí. Es mejor entrar sin un miembro al cielo. Vaya al médico y dígale, mira, yo tengo problemas y el problema mío es que soy el chismoso más grande que puede tener el diablo. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo aquí? Hacer una operación en la lengua, sacármela. Porque hay gente que tiene, ay, no la corbata, pero hay gente que tiene una lengua como una corbata. Aquí no hay. Vuelvo a su hermano y dígale, aquí no hay de esos hermanos. Y si hay, se van a arrepentir, dígale. ¿Verdad? Pero no, o sea, qué bueno que va a sonar. Entonces, miren, la santidad no es otra cosa más que vivir una vida consagrada al Señor. Amén. Y terminamos con esto. Anoten esto. Anótenlo. Porque te va a servir. Te lo voy a dejar como para que usted lo reciba. La iglesia gloriosa se somete al señorío de Cristo. La iglesia gloriosa se somete al señorío de Cristo. ¿Qué es someternos al señorío de Cristo? Mucha gente acepta a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Pero no como su Señor. Porque como Salvador, Él me perdona, Él me libera, Él me da vida eterna, Él me acoge
como parte del cuerpo, como Salvador. Pero como mi Señor, hay otra cosa. Como mi Señor implica que yo me voy a rendir totalmente a Él. Rindo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que valgo, todo lo que a Él. Amén. En la vida militar le decían a uno y uno tenía que decir, sí, Señor. Que no. Y una vez le dije a un teniente, sí, hombre, ya pues. ¿De verdad? Sí, hombre, ya voy. Y él nomás hizo, ¿le dije? ¿A quién le dijiste sí, hombre, ya voy? Me quedé avergonzado. Le dije que fuera a hacer eso y él decía, sí, Señor. Me va a meter a la chiquita allí, una masa. Porque es sí, Señor. Él es nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Hay mucha gente llamando Señor a Jesús y no oran, y no ayunan, y no leen la Biblia, viven con aceite rancio su vida. Usted sabe un aceite que está bien viejo, ¿verdad? Tanto tiempo, se pone rancio, ¿verdad? Huele feo. Así la vida de aquel que no ora, que no estudia, que no busca de Dios, que no se somete al señorío de Cristo. Someterme al señorío de Cristo implica que yo voy a rendirme todo a Él, Señor. Como el apóstol Pablo le dijo, ¿verdad?, en su encuentro: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entonces Señor, ¿qué va a decir? Que vayas y perdone. Ajá, sí, Señor, ¿cómo no? Mira, pero ya se puso a dar cuenta. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Que ofrende y que viene. Ah, está bien, Señor, lo voy a hacer. ¿Qué quiere que yo haga? Señor, que vaya a evangelizar. Está bien, Señor, voy a ir a evangelizar. Amén. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? O sea, el señorío de Cristo es reconocer que Él es nuestro amo absoluto, Él es nuestra autoridad absoluta, que no hay otra autoridad fuera de Él en cuanto a lo que es la vida espiritual, ¿verdad? No hay otra autoridad fuera de Él. Que todas las autoridades que Dios ha puesto son establecidas por Él, están de Él, dependen de Él. La autoridad como pastor depende de la autoridad de Dios. Sí, amén. La autoridad como líder depende tanto de la autoridad de Dios como de la autoridad del pastor. ¿Entendiendo ahora? Amén. Pero su autoridad en cuanto a buscar de Dios, orar, clamar a Él y obedecerle, a que vivir la vida cristiana en todo lo que es la vida cristiana es la autoridad de Dios, Señor. Entonces, hermanos, aquí no hay otra cosa más que, y me gusta esto, para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo último, para terminar, y ahora sí respire vida. El 20, el 19. Igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza.
Y el poder está en Dios. El poder está en Dios. La iglesia tiene el poder. Porque Él es la sabiduría. Entonces, mire bien. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Verdad que sí? Nosotros somos su cuerpo. Si Él es la cabeza y Él es la sabiduría, entonces, ¿qué emana de la cabeza? ¿Qué emana de la cabeza? Sabiduría. Y si usted es el cuerpo, usted tiene que caminar y vivir en sabiduría. Hechos, creo que Hechos, habla de que la iglesia ministra sabiduría a los ángeles. Pero ¿qué sabiduría va a ministrar usted si usted no tiene nada de sabiduría? Porque su influencia no es Dios, es el diablo. Si su influencia es Dios, en Cristo, usted va a tener la sabiduría de Él. Y con sabiduría usted va a ministrar a las demás personas, a su familia, a sus hijos, su hogar. ¿Estamos aquí? Entonces, con sabiduría. Entonces dice, la iglesia tiene el poder, porque aquí está diciendo, miren bien, su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y me gusta esto, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena de todo. Dios nos ayude. Ahí sí no amén, todo hijo, ¿vale? Que Dios nos ayude.